Muy buenos días con los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. Vamos a desarrollar nuestro último tema del curso de Economía en lo que refiere al tercer bimestre y nos estaremos preparando para nuestro examen bimestral. El día de hoy vamos a trabajar el sistema tributario, ¿no? Hay que entender que la tributación ha sido desde una de las formas, ¿no? Como el Estado va a tener recursos económicos, ¿no? Hay que recordar que desde la colonia la tributación, pues, siempre ha desfavorecido, ¿no? a los más humildes, ¿no? Porque siempre esta economía no ha habido un tema de como en los incas de reciprocidad y redistribución, ¿no? Sino que a un grupo. Vamos a conocer hoy día los organismos recaudadores, comprender la importancia y las clases de tributo que existen en nuestro país, ¿no? Bien. El sistema tributario. Vamos a definir el sistema tributario como un conjunto de instituciones, ¿ya? Normas y personas que permiten la planificación, recaudación y administración de los tributos que tienen por finalidad financiar las actividades económicas del Estado, ¿ya? En el Perú, las disposiciones tributarias son promulgadas por el Congreso mediante normas o leyes, ¿no? Como las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces ahí hemos tenido la definición bien establecida. Ahí coloco algunos datos para que usted lea. Las normas tributarias se reflejan en los siguientes principios: neutralidad, equidad, simplicidad y legalidad. Quiere decir que las disposiciones tributarias no deben generar distorsión, ¿no?, de la economía, sino deben aplicarse por igual en todo el país. Bueno, entre comillas, ¿no?, por igual. Porque hay grandes empresas, pues, que hay muchas manifestaciones, ¿no? Porque hay grandes empresas que no pagan tributos. Equidad debe estar acorde con los ingresos de cada ciudadano, ¿no? A veces se abre una cabina de internet pequeña o un negocio familiar y ya, digamos, están pues queriendo que se pague tributo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay grandes empresas es un aspecto que genera malestar, ¿no? Simplicidad: los tributos deben estar entendidos con facilidad por los ciudadanos y administrarse de manera sencilla, ¿no? Legalidad, a través, pues, de normas legales, a través de una ley, ¿no?, que, digamos, nos establecen, ¿no? Los componentes del tributo, ¿no? Vamos a entenderlo a estos componentes como aspectos que en una sociedad se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, las contribuciones, ¿no? Las contribuciones son tributos cuyo propósito es generar, pues, beneficios derivados de la realización de obras públicas, de actividades estatales o beneficios directos pero futuro para el contribuyente, ¿no? Entre eso tenemos, o sea, el contribuyente viene a ser la persona natural que realiza una actividad económica que, de acuerdo a ley, constituye un hecho generado. Acá tenemos, pues, ejemplos. Tenemos salud, la ONP, ¿no? Esos son base de cálculo, también conocido como base imponible, es la valoración a cuantificación del hecho imponible sobre el cual se calcula un impuesto. Acá viene, este tema viene en este componente, cuánto debe pagar, pues, una empresa pequeña, ¿no?, una empresa familiar, ¿no?, es la base de cálculo. Y el tema de contribuyente viene a ser las contribuciones para tu beneficio, ¿no?, al final, ¿no?, de acuerdo a ley. La tasa es el tributo
que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado del contribuyente por parte del Estado, ¿no? También se llama alicuota, es el valor porcentual establecido de acuerdo a la ley para aplicarse a la base imponible a fin de determinar el monto del tributo que el contribuyente debe pagar al fisco, ¿no? Se llamadas tasas. Entonces, esos son los componentes, ¿no? Contribuyente, base de cálculo, tasa. Bueno, acá vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los tributos. Hay que recordar que los tributos son recaudados por la SUNAT, ¿no? La encargada de administrar. Los tributos, hay que recordar que son las prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder, ¿no? El Código Tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Existen clases de tributos, que son, pues ya hemos dicho, los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿no? Acá vamos a ver los impuestos, ¿no? El impuesto es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa a favor del contribuyente. O sea, esta no beneficia, sino el contribuyente es el que beneficia al Estado. O sea, cada persona con un impuesto pues genera economía a las arcas del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto general a las ventas, ¿no? Este impuesto indirecto que grava las siguientes operaciones, ¿no? La venta de bienes, la contratación de los contratos de construcción, ¿no? La primera venta de inmuebles, o sea, construyes tu casa, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Por construcción, ¿no? El otro es el impuesto a la renta. Es un impuesto directo que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, ¿no? Es aquel que se aplica a las rentas que provienen del capital de trabajo, ¿no? Tenemos el impuesto, el régimen especial del impuesto a la renta. Es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas, conyugales, domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de actividades como comercio, ¿no? Este es el impuesto a la renta. Hablamos de, por ejemplo, fábricas, ¿no? Pagan, digamos, un régimen especial de impuesto a la renta, ¿ya? El nuevo régimen único simplificado también es otro tipo que promueve la municipalidad. Tenemos este impuesto, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, ¿no? Es el impuesto que se aplica solo a la producción e importación de determinados productos, ¿no? Como cigarrillos, licores, ¿no? Digamos, el tema de todo lo que viene a ser el impuesto selectivo al consumo, ¿no? La venta en el país a nivel de producción y la importación de bienes específicos. Este impuesto se aplica solo a la producción o importación de solo a algunos productos específicos, ¿no? Como cigarrillos, licores. La idea es, se pone esto porque la idea es, tú sabes que estos productos como los cigarrillos, los licores, las cervezas, las gaseosas, digamos, son perjudiciables al ser humano, ¿no? Ya te había explicado en otro tema que en otros países este impuesto es elevadísimo, ¿no? Por eso que, digamos, hay países donde pues este consumo es mínimo, pero en nuestro país este impuesto no es un impuesto selectivo alto, ¿no? En otros países sí es muy alto. La idea, digamos, en nuestro país no, sabemos por qué, ¿no? Por el tema, digamos, de generar ingresos, ¿no? Me olvidaba acá, perdón, me olvidaba aquí en el impuesto del nuevo régimen único simplificado, hablamos del RUX, ¿no? Este va a ser el llamado RUS. Es un régimen simple y promocional de la pequeña y la microempresa, ¿no? Está dedicado a la pequeña y a la microempresa. Tenemos también impuesto por transacciones financieras, impuesto extraordinario por la promoción y desarrollo turístico, ¿no? E impuesto que genera, pues, digamos, importante recaudación económica. Tenemos el impuesto también a las minerías, ¿no? A la minera, ¿no? Es un impuesto otorgado por la ley, ¿no?
impuesto a los casinos y tragamonedas, ¿no? Y tenemos ahí las aportaciones, ¿no? Estos son para los trabajadores, las regalías de las mineras también, ¿no? Y los tributos municipales, ¿no? Esto es lo que normalmente, digamos, desarrollamos, ¿no? ¿Cuáles son los tributos municipales? El impuesto predial, o sea, impuesto de tu casa, ¿no? Y que paga bienal, bimestralmente, anualmente, ¿no? El impuesto predial. ¿No? Dice, ese tributo grava el valor de los predios, ¿no? Los arbitrios, ¿no? Tienen también que pagar, ¿no? Todos pagamos por limpieza pública, parques, sin embargo, a veces los parques de Arién están mal, ¿no? Pero se paga. Los que tienen carro se paga un impuesto vehicular por 3 años, ¿no? Posterior a ello ya no, también es otro tema, ¿no? Los que tienen, son tributos que... Ahora, hay que entender, bueno, también coloco ahí otros tributos para que lo tengan en cuenta. Acá coloco de lo que estoy hablando, un resumen para que, digamos, usted lo tenga presente. Ahora, ¿a qué instituciones se dirigen todos estos tributos? Es importante saber, ¿no? Primero, al gobierno central se destina, o sea, al Estado, ¿no? Se destina el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, las aportaciones del Seguro Social, los derechos arancelarios, ¿no? Tributos administrativos por SUNAT, todo eso va al gobierno central. Los gobiernos locales, o sea, las municipalidades que van, el impuesto predial, el impuesto a los juegos, el impuesto de apuestas, el impuesto vehicular, van a lo que vienen a ser los gobiernos locales, ¿no? Hay que entender que la clasificación de impuestos va directos, que es a la persona, y de indirectos, que afectan al consumo. Esto hablamos del impuesto a consumo a la venta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que la administración tributaria está dirigida por, en el caso de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y la municipalidad que también recauda, ¿no? Aspectos importantes que ya he manifestado, ¿no? En todo caso, lo vamos a ver más con las preguntas ya en la asesoría correspondiente para el día de hoy. Nos estamos viendo.